Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir cómo decorar sus brownies. En el canal hay una receta de brownies que son los favoritos de muchísima gente, pero ahora les voy a compartir cómo ponerles un plus a esa receta y hacerla súper vistosa, súper lucidora y sobre todo deliciosa. Les voy a compartir un secreto que me tengo muy guardado porque alguna época de mi vida me dediqué a vender repostería y estos brownies eran un producto estrella, era lo que más vendía, lo que a la gente más le gustaba y ahora con todo gusto y con el corazón se los voy a compartir, así es que no se pierdan este video y vamos a comenzar ya. Vamos a comenzar hablando un poquito de los toppings que vamos a utilizar para decorar los brownies. Vamos a estar utilizando chocolate de leche, chocolate blanco, chocolate amargo o semi-sweet, también pueden conseguir semi-sweet. Y vamos a estar utilizando también dulce de leche o también lo pueden sustituir por cajeta y tantita Nutella. En el canal también encuentran una receta de Nutella que queda deliciosa y la verdad va a hacer sus brownies deliciosos. El link de la receta de la Nutella casera se los dejo en la descripción del video. Recuerden que para acceder a la descripción del video hay que presionar el título y se abre la caja de descripción abajo donde aparece mucha información que siempre está escrita con mucho cariño, les dejo muchos tips, así es que nunca dejen de verla. Entonces estos son los 5 toppings que le vamos a poner y de frutos secos vamos a estar utilizando corazones de nuez, pistacho así un poquito picado, estos palitos de almendra que si ustedes no la consiguen así en palitos pueden utilizar almendra en lajas o almendra completa, entera y partirla o ponerla entera y vamos a estar utilizando también avellanas partidas por la mitad. Entonces estos son los toppings que vamos a necesitar. Yo la Nutella y el dulce de leche ya los tengo en sus mangas y lo que voy a hacer ahorita es que voy a fundir mis chocolates. Recuerden que hay un video también de chocolates que también les dejo el link abajo donde pueden saber cuál es la mejor manera de derretir su chocolate. Entonces ahorita los voy a fundir, los voy a derretir y también van a necesitar manguitas para ponerlos para que nos ayuden a la decoración. Si ustedes no tienen mangas desechables, lo que pueden hacer es utilizar una bolsita Ziploc o alguna bolsita que ustedes tengan y que les sirva como duya. Aquí ya tengo mis brownies listos. Esta receta, como les dije hace un momentito, está en el canal. Abajo también en la descripción les dejo el link directo. La verdad son unos brownies que son garantía, siempre quedan bien. Lean los comentarios y la verdad me da mucho gusto saber que a toda la gente les han gustado y los han estado utilizando tanto. Entonces, yo en este caso hice doble receta, ¿sí? Hice la receta doble porque la receta que yo les compartí es para un molde cuadrado. Yo hice doble porque quise hacer este rectangular. Y como siempre, protejo mi molde con papel para que me sea muy fácil sacarlo. Aquí tengo yo un trapito húmedo porque a veces va a ser necesario limpiar el cuchillo para que los cortes nos salgan lo más limpio posibles. A mí en lo personal me gusta mucho quitarles las orillitas al brownie, pero esto es totalmente al gusto. Si ustedes no quieren, se las pueden dejar, no hay ningún problema, pero a mí sí me gusta quitárselas. Entonces se las voy a quitar un poquito nada más así, lo que es únicamente la orilla. A continuación vamos a decidir en cuántas partes los queremos partir, si queremos brownies grandes, si queremos chicos. Es bien importante que tengamos en mente qué cantidad de brownies vamos a querer para que cortemos los cuadros de una manera perfecta. Entonces yo aquí voy a sacar 24 cuadritos, 24 brownies, tengo 4 toppings, me van a salir 6 brownies de cada uno de los toppings. Entonces voy a empezar, a mí me gusta mucho medir con mis manos, voy a empezar midiendo así, más o menos, son 4 manos y 2 dedos, entonces voy a medir 2 manos y un dedo y esta tiene que ser la mitad. Y de cada mitad
Miren, el cuchillo no se ensució, si ustedes lo ven sucio, lo limpian. Y de cada mitad voy a partir 3 espacios. Entonces, más o menos aquí y acá. Es bien importante también que el brownie esté frío para que lo puedan cortar de una manera perfecta. Cuando lo cortamos y está caliente, se nos viene todo pegado en el cuchillo. Entonces así ya corté en 6. Y ahora voy a cortar de este lado en 4. Voy a cortar primero por la mitad. Y luego esa mitad la voy a partir a la mitad, para que nos queden lo más parejos posible. Y una vez que los tenemos aquí, ya los voy a pasar en una rejilla para empezarlos a decorar. Voy a empezar a decorar unos que van a llevar chocolate semi-sweet o amargo con Nutella. Van a llevar estas dos combinaciones y les vamos a poner avellanas por la parte de arriba. Entonces voy a iniciar con el chocolate primero. Voy a cortar un poquito la punta. Entre más poquito corten, más finito es la línea que vamos a poner. Entonces vamos a empezar a decorar. Y lo que voy a hacer es que lo voy a poner así sesgado y voy a presionar por la parte de arriba la manga y sin soltar voy a ir y venir. Una vez terminado, vamos a poner ahora la Nutella. Ahora lo voy a poner pero en sentido contrario. Una vez que terminamos, vamos a poner las avellanas que están partidas por la mitad. Vamos a poner 3 avellanitas en cada uno de nuestros brownies. A continuación vamos a decorar los de dulce de leche o cajeta con chocolate. Aquí en esta ocasión también voy a volver a utilizar el chocolate amargo, voy a agregar el dulce de leche y voy a estar utilizando corazones de nuez. Entonces vamos a comenzar a hacer el mismo rallado que hicimos en los de Nutella. Vamos a empezar con estos con el chocolate. Y una vez listo nuestro chocolate, vamos a poner nuestro dulce de leche. Y esto lo vamos a decorar con un corazón de nuez. A continuación siguen los que llevan almendra. A estos los vamos a decorar con chocolate blanco y con chocolate semi-sweet o amargo. Y vamos a poner un poco de almendra por la parte de arriba. Y ahora vamos con el último, que es el de pistacho. Vamos a combinar puro chocolate de leche. Vamos a hacer como unos garabatos, así por todo el brownie, y le vamos a poner un poco de pistacho en la parte de arriba. Y finalmente vamos a poner un toquecito de pistacho. Bueno, ya están listos nuestros brownies. Aquí vieron que hay sobrante de chocolate. Es muy difícil encontrar la cantidad exacta que necesitamos. Sobra muchísimo. Entonces lo que pueden hacer aquí es que bajan un poquito, limpian aquí un poquito la boquilla, lo bajan, doblan esta parte y le pueden aquí poner un clip o le ponen un pedacito de cinta, lo que necesiten, para que quede su paquetito sellado. Entonces una próxima vez que hagan brownies es muy fácil que ustedes vuelvan a utilizar sus mangas ya listas. Lo único que tienen que hacer, especialmente con el chocolate, es meterlo al microondas e irse de poquito en poquito a que el chocolate se caliente y otra vez se haga líquido y esté bueno para la textura que lo necesitamos para decorar nuestros brownies. Estoy utilizando chocolate real, no chocolate de cobertura, porque el sabor es muy diferente. Como les comenté en el video del chocolate, cuando queremos algo que esté muy rico, entonces hay que utilizar chocolate de real, no de cobertura. Entonces sí va a tardar un poquito más en fijarse y en secar, pero vale mucho la pena por el sabor que vamos a obtener. Estos se ven muy lindos acomodados en forma sesgada.
Por aquí les pongo una imagen de cómo se ven en forma sesgada. Vamos acomodando desde la primera esquina un sabor y luego los siguientes 2 en sesgo otro sabor, y así los vamos acomodando poco a poco, y la verdad lucen muchísimo cuando los presentamos así en un plato o en una caja, dentro de un capacillo. Si los utilizamos para un regalo o para vender, lucen muchísimo. Entonces espero que les haya servido mucho la receta, que la aprovechen. De verdad es una receta que si se dedican a emprender les va a ir súper bien, se los garantizo, porque yo ya lo tengo comprobado. Espero que les vaya súper bien. Utilicen ingredientes, como les digo, siempre de primera calidad para que su producto sea diferente a los del mercado, sea excelente, y siempre manténganla, porque eso les va a hacer que siempre vayan creciendo y creciendo y creciendo, y cada vez tengan más gente, porque la gente sabe que lo que ustedes venden siempre tiene la misma calidad. Eso es súper importante. Entonces, como siempre, no me queda nada más que invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.